Primer Congreso de la Música Andina Colombiana en Ginebra, departamento del Valle del Cauca, el lugar del Festival Nacional Mono Núñez, y esta es la sede de la Fundación Canto por la Vida. Seguimos transmitiendo con las personas a cargo de los conversatorios, las charlas, las reflexiones en relación a las músicas andinas colombianas. Y nuestra invitada es Carolina Santa María, quien es etnomusicóloga vinculada tal vez a otras músicas. Desde que yo la conozco, hace un tiempito, la conocí con la música antigua, con el clavecín, con la música clásica. Entonces me gustaría, además de dar una bienvenida, por supuesto, es conocer cómo se vincula a este movimiento tan interesante de las músicas andinas colombianas desde su oficio. Bueno, muchas gracias. Es una historia bastante larga, porque yo comencé, como tú dices, con la música antigua, con el clavecín, pero mucho tiempo después, bueno, cuando empecé realmente digamos, a ejercer como intérprete, yo me preguntaba cuál era el lugar de la música dentro de la sociedad, y me parecía una cosa bastante particular, porque la música antigua, si bien es un repertorio precioso, fue pensado y hecho en un momento especial para un público particular, para unas sensibilidades de su momento muy particulares. Y eso me hizo pensar si yo más bien, en lugar de estar mirando unas cosas que sucedieron hace 4 o 3 siglos, más bien tenía que mirar lo que estaba pasando ahora. Y eso me hizo cambiar completamente la película, y dejé la música antigua y me fui para la etnomusicología, a trabajar más lo que sucede hoy en día. Bueno, es muy interesante lo que acaba de decir Carolina, que desde la música antigua al quehacer diario. Y en relación a lo que va a ser su conferencia en este primer Congreso de la Música Andina Colombiana, ¿cuál va a ser el que considera su aporte más importante desde una visión, digamos, distante para nosotros los que hacemos música andina colombiana, que es la música antigua? Bueno, digamos, no está necesariamente relacionada con el repertorio de la música antigua, sino más bien con la posibilidad de entender los repertorios dentro de un proceso histórico. Entonces, mi propuesta va a ser mirar la tradición, pero preguntarnos qué es la tradición. Uno siempre, de alguna manera, piensa que la tradición es una cosa que está quieta, que siempre ha sido así. Y yo precisamente lo que quiero mostrar es que este repertorio, cualquier otro repertorio, están inmersos dentro de un proceso histórico y que ha tenido momentos diferentes y que nunca ha sido inmóvil, que un poco tratar de inmovilizarlo puede ser gravísimo, puede ser matarlo. Esa es como la reflexión que quisiera traer aquí. Bueno, y en esto de la movilidad definitivamente está pasando algo, no solamente en Colombia, como bien lo decía la maestra Marta Elena Hoyos, sino en toda Latinoamérica y por qué no decirlo en el mundo. Y es que los músicos y los que tenemos que ver con la música nos estamos reuniendo finalmente para conversar y para reflexionar. Esto es un hecho que ha pasado históricamente también, antes. Sí, yo creo que hay lugares, países o culturas que tienen un poco más esta tradición de hacer música, pero de hablar sobre su música. Nosotros hemos tenido como esa misma inquietud, pero siempre de maneras muy localizadas. Entonces, hay personas que hablan alrededor de su propia práctica, pero muy pocas que realmente se unen con otras para hablar de la práctica o que recuerdan el pasado y la memoria. Muchas veces lo que nos falta es no solamente dialogar con nuestros pares hoy en día, pero dialogar con los que estuvieron antes que nosotros. Tratar de aprender, ¿no? Porque muchas veces uno repite y no se pregunta cómo era que lo hacían antes, cuáles eran las cosas que antes se aprendieron y que quizás ahorita nos toca reaprender. Bueno, para los que todavía están en sus casas, en sus ciudades, se pueden dar cuenta que es tiempo de venir aquí a Ginebra, al Valle del Cauca, a disfrutar, a aprender, conversar, porque además es un espacio abierto, conversar sobre las músicas andinas colombianas y todo lo que esto tiene que ver, lo que afecta no solo a los músicos, gestores, compositores, creadores, sino a todos los colombianos.